En la conversación también ellos decían que los responsables eran Medifarma por el tema del suero, pero en el caso de mi bebé no ha sido solo eso. Desde que mi En paz descanse esta criaturita que ingresó, como acaba de contarnos su tía, a una clínica. Ingresó a una clínica esta criaturita a recibir atención por un cuadro de deshidratación, por una diarrea. Y hoy tenemos que estar lamentando y llorando su muerte. Nuevamente, repito, no me voy a cansar de decirlo. Cuando se empiezan a encontrar reacciones adversas a este suero, hace más de un mes. Por Dios santo, hace más de un mes. Nadie hizo nada. DIGEMIT reaccionó tarde. Fiscalía reaccionó tarde. ¿Qué pasa con las muestras que aún están quizás en algún hogar en este momento, que alguna persona esté a punto de usarlo porque lo necesita? ¡Qué dolor! Lamentablemente estamos en vivo y en directo con la mamita de la bebé, la señora Miriam. Quisiera saber... Así es, Osvaldo. Muy buenos días chicas. Nuestro más Es sentido lamentable pésame, tener que Osvaldo. narrar este tipo de noticias. Efectivamente, nuestro más sentido pésame para Miriam. Es realmente lamentable tener que narrar este tipo de noticias por la irresponsabilidad de las autoridades. Miriam, ¿cómo estás? Es un proceso difícil, duro el que estás atravesando. Sin embargo, hay que ponernos fuertes y ver las cosas que vienen ahora adelante. ¿Alguna institución se ha comunicado contigo a raíz de esto? no, en ninguna institución. A raíz de todo lo que ha pasado con mi bebé, lo único que la clínica se comunicó fue para confirmarnos que mi bebé fue una de las víctimas afectadas con el suero defectuoso. Solamente para avisarles que había sido afectada por el suero. ¿Solamente les dijeron eso? ¿No les dijeron queremos conversar con ustedes, queremos ver cuáles son los gastos, qué otras cosas? Nada, solamente les dijeron eso. No, en la conversación también ellos decían que los responsables eran Medifarma por el tema del suero, pero en el caso de mi bebé no ha sido solo eso. Desde que mi bebé empezó a convulsionar, ya cuando se encontraba en hospitalización, mi bebé no ha tenido una atención inmediata. Han habido un montón de médicos, de personal médico que se encontraba en la habitación y no hacían nada, no tenían ni los implementos necesarios para brindar la ayuda inmediata a mi bebé. Posteriormente nos hemos enterado que mi bebé estuvo convulsionando alrededor de 25 minutos, o sea, Miriam, han esperado cuánto para poder brindarle una atención inmediata. qué lamentable. ¿No te permitían estar al lado de tu bebé? Esto que nos narras, unos 25 minutos convulsionando, ¿no te permitían estar al lado de la bebé? ¿Dónde se encontraban ustedes? No, cuando mi bebé empieza a convulsionar, yo estaba con ella. Yo soy quien la agarra y quien le dice a la doctora, le pide ayuda. La doctora estaba a un costado, no hacía nada porque justo en esos momentos nos estábamos entrevistando con una doctora para ver qué es lo que mi bebé, qué síntomas había tenido previos a la hospitalización. Entiendo, Miriam, que solo entró porque estaba con diarrea, deshidratada, nada más. Una bebé, tú la llevaste para que se recupere, para que le den cositas para la flora intestinal, me imagino, como un proceso de una diarrea, que todas las que somos mamás sabemos, que se deshidratan los bebés. Tú la llevaste solo por eso y tu bebé, apenas le suministraron el suero, empezó a reaccionar y a llorar, por lo que he leído en la información. Sí, desde el momento en que le aplican el suero, que fue algo de las 8 de la noche, mi bebé empieza a llorar desde el primer momento en que le aplican. Mi bebé, desde que le colocaron ese suero, lloró desconsoladamente, se aferraba a mi cuello, no quería soltarse de mí. Y que estuvo llorando alrededor de una hora y los médicos no se acercaban. Incluso después de una hora de que mi bebé estuvo llorando, recién empezó con el vómito, pero pese a ello tampoco se acercaban a mi bebé. O sea, mi bebé había vomitado. Te acompañamos en tu dolor, No, Miriam, supuesto, te Miriam. acompañamos en tu dolor. Imposible palabras de consuelo para decirte, porque solo alguien que ha perdido a un ser querido sabe lo que estás pasando y sobre todo a un hijo. Pero quisiera que el doctor Almerí en este momento ingrese, por favor, para decirnos. Y otra cosa que me llama la atención, ¿cómo es que aún nadie se ha comunicado con ella? No hay un tema de, doctor Almerí, no hay un tema de un tratamiento, un apoyo psicológico, digo yo, ¿dónde está el Ministerio de la Mujer, poblaciones vulnerables? ¿Ante qué estamos, doctor Almerí? Esto no se ve ni siquiera me parece que solo en épocas del medioevo o en países muy pobres en el África. ¿En qué nivel estamos? ¿Por qué tanta mezquindad con la salud? Así es, y cómo los peruanos no vamos a estar desconfiados del sistema de salud. Si fíjese, esto ocurre en la cadena más importante de clínicas del Perú. Si este suero, llamado suero de la muerte, es producido por el laboratorio más importante del Perú, y DIGEMIT
que nos representa a todos los peruanos, que le pagamos su sueldo para eso, no es capaz de fiscalizar la calidad del producto más usado y el más sencillo de fabricar como es un suero. Doctor, Todo esto nos genera preocupación a todos los peruanos y es justificado. lamentablemente, efectivamente, todo lo que usted ha descrito es lo que ha sucedido en el país. Y tenemos una madre hoy llorando la pérdida de su bebita que jamás debió ocurrir. Doctor, si la bebé entró por deshidratación, por diarrea, le suministran el suero, empieza a llorar por 1 hora, luego empieza a vomitar, ¿no hay una negligencia de parte de los doctores de no acercarse a la madre y decir, esto no es normal? Absolutamente. La respuesta ha sido muy lenta. O sea, a mí me queda claro, cuando he escuchado a la señora la versión, me queda claro que la respuesta ha sido absolutamente lenta, falta de empatía, falta además de una vigilancia que normalmente todos los médicos hemos sido formados no solamente para prescribir, sino hemos sido formados también para ver el efecto de nuestras prescripciones tanto en el momento inmediato como a posteriori. Y en una clínica, no me quiero ni imaginar lo que Por pasa eso en los digo, hospitales, en ni la imaginar. más importante. Doctora Zazieta. Ahora, por falta de esa, sí, chicas, por falta de esa atención es que la mamita decide llevarla, trasladarla a la Almenara, ¿verdad? Eso fue al día siguiente. Sí, nosotros desde que mi bebé estuvo convulsionando y desde que la trasladaron a UCI pediátrica después de 1 hora, o sea, desde el momento en que nosotros tuvimos conocimiento que ella se encontraba en UCI, queríamos trasladarla a otro lugar porque desde un momento, o sea, desde el inicio, incluso desde emergencia, no le brindaron, no le hacían seguimiento a mi bebé. Incluso cuando estaba en emergencia, antes de que la llevaran a hospitalización, mi bebé presentó tembladera, cosa que nunca había presentado. Y el Dios doctor mío. solo minimizó eso diciendo que hay casos en bebés que se presentan con síntomas febriles. O sea, han esperado cuánto. Es por eso que nosotros decidimos con el médico que estaba en turno en ese momento indicarle que preferiríamos nosotros trasladarla a un hospital y solo nos indicó que al paso de turno, es decir, cuando ingresara otra doctora recién podíamos solicitarlo. ¿Cuánto y es tiempo con pasó? la doctora que ingresa a la que nosotros ¿Qué es esto? ¿Qué es nosotros esto, Ethel? a las Señora en 11:30 aproximadamente, ya del 21 en la mañana, nos entrevistamos recién con la doctora, porque el cambio creo que fue entre 7 a 8 de la ¿Dónde mañana. está el ¿No les sentido de importó emergencia? la criatura? No, pese a ello, porque a mi bebé a eso de las 3 de la madrugada le tomaron una tomografía, pero no había ninguna persona que nos diera referencia. Estuvieron esperando la interconsulta con un neurólogo, con un neuropediatra, pero no había Todo mal. personal en esos momentos. Nosotros reclamamos porque queríamos un diagnóstico, queríamos saber qué es lo que le pasaba a mi bebé para poder trasladarla, porque ahí no nos sentíamos A seguros. nadie le Porque importó. Miriam, tú- A cuánto ha nadie le padecido mi importó. bebé desde que estuvo en emergencia, desde que tuvo esas convulsiones. Ha padecido un montón. Recién nosotros nos enteramos de todos los efectos que ha tenido, cuánto ha sufrido mi bebé. Ese llanto que mi bebé tenía era pidiendo auxilio, ayuda, y yo no podía hacer nada por ella. Mi bebé ha padecido bastante y yo no sabía. Eso es lo que más me duele, cuánto ha podido padecer ella. El dolor que pequeña, puedes sentir, yo Miriam, te pienso. abrazo a distancia, es algo Que se pudo haber evitado. indescriptible, que se pudo haber evitado, que se debió haber evitado, Se no debió. tenía por qué haber pasado, no es tu culpa. Estamos aquí también en el piso con la doctora Rosario Zazieta. Nada va a apaciguar el dolor que tú sientes, No. pero de alguna medida la doctora Rosario te puede ayudar por la vía legal. Rosario, ¿Ante qué estamos, Bueno, Rosario? en primer lugar, te abrazo con toda la fuerza de mi alma, a ti y a tu esposo, una pareja joven, una pareja peruana, que pierde de forma inexplicable e injustificada a su bebé. Eso no lo podemos resolver, mi querida Miriam, pero sí, de corazón, te invito a ponernos en contacto para que sepas que no estás sola,